Capítulo 9. Aprende a esperar. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Mateo 14:32. Aprende a esperar. Esperar es la obra más difícil de la esperanza. Lewis Smithis. Esperar con paciencia no es el fuerte de la sociedad estadounidense. El automóvil de una mujer se detiene en medio del tráfico. Mira el motor tratando de identificar la causa en vano, al tiempo que un automovilista detenido atrás se recarga implacablemente sobre su claxon. Finalmente, ella llega al límite de su paciencia. Camina hacia la parte trasera de su automóvil y sugiere con dulzura: «No sé qué le pasa a mi auto, pero si usted quiere ir a darle un vistazo al motor, con todo gusto me quedo aquí y sigo tocando su claxon». No somos un pueblo paciente. Tendemos a permanecer en la prisa del ruido del claxon, el horno de microondas, el envío por paquetería especial, la comida instantánea y el pago en cajas rápidas. A la gente no le gusta esperar en el tráfico, en el teléfono, en la tienda o en la oficina postal. En un maravilloso libro llamado Geografía del Tiempo, Robert Levine sugiere la creación de una nueva unidad de tiempo denominada el claxosegundo. Es decir, el tiempo comprendido entre el momento en el que cambia la luz del semáforo y el que la persona detrás de usted toca su claxon. Levine afirma que es la medida más pequeña de tiempo conocida por la ciencia. Entonces, ¿qué tan bien sabes esperar? En una caseta de cobro en la carretera, el automovilista en el auto frente a ti mantiene una conversación prolongada con el cobrador de la caseta. Tú, A, estás feliz de que compartan la caseta y piensas unirte a ellos para formar una tertulia. B, sueñas despierto con cosas que te gustaría decirle al operador de la caseta. C, intentas conducir tu vehículo entre el auto de la otra persona y la caseta de cobro. Llevas una hora sentado en la sala de espera del consultorio médico. Tú, A, estás agradecido por la oportunidad que tienes de leer una edición de 1993 de Selecciones del Reader Digest. B, le dices a los otros pacientes que tienes una enfermedad mortal y altamente contagiosa, esperando que la sala de espera quede vacía. C, tratas de hiperventilarte para recibir atención inmediata. A la mayoría de nosotros no nos gusta esperar, así que nos encanta el hecho de que Mateo nos muestre que Jesús es el Señor de la acción inmediata. En pocos párrafos, Mateo utiliza en 3 ocasiones las palabras enseguida, siempre relacionándolas con Jesús. Él hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran, enseguida. Cuando los discípulos pensaron ver un fantasma y clamaron con temor, el Señor les respondió enseguida. Cuando Pedro comenzó a hundirse y clamó por ayuda, Jesús extendió su mano enseguida y lo agarró. Los actos de Jesús son rápidos, selectivos y decisivos. No desperdician ni un claxosegundo. Y con todo eso, esta historia tiene que ver con esperar. Mateo nos relata que Jesús se acercó a sus discípulos en la madrugada, o cuarta vigilia nocturna. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias, de las 6 a las 9 p.m., de las 9 p.m. a la medianoche, de la medianoche a las 3 p.m. y de las 3 a las 6 p.m. Así que Jesús se acercó en algún momento después de las 3 de la mañana. Sin embargo, ellos habían estado en la barca desde el atardecer del día anterior. ¿Por qué una espera tan larga? Si yo fuera uno de los discípulos, habría preferido que Jesús se presentara al mismo tiempo, o aún un poco antes de la tormenta. Me hubiera gustado verlo ahí en un claxosegundo. Sin embargo, parece que Mateo tuvo buenas razones para tomar nota del tiempo. A. E. J. Rawlinson escribe que los primeros cristianos que sufrieron sus propias tormentas de persecución pudieron haber hallado gran alivio en este retraso. Los corazones débiles podían, inclusive, preguntarse si es que el mismo Señor les había abandonado a su suerte o dudar acerca de la realidad de Cristo. De esta historia, debían aprender que no se les abandona, que el Señor sin ser visto los cuida, que el viviente Señor del viento y de las olas vendrá a salvarlos rápidamente, aun cuando esto ocurra,
en la cuarta vigilia de la noche. Mateo quiso que sus lectores aprendieran a esperar. Otro momento de espera tiene que ver con la decisión de Pedro de dejar la barca. Él no puede hacer eso basado en la fuerza de su propio impulso. Debe pedir primero permiso a Jesús y luego esperar por la respuesta, es decir, por la luz verde. Una de las más grandes diferencias entre la gente tipo E y la gente tipo ES es que estos aprenden a esperar. Me pregunto si es que estaba involucrada otro tipo de espera para Pedro. ¿Cómo te imaginas que se veía dando sus primeros pasos sobre el agua? Yo esperaría que Jesús fuera un caminante sobre el agua experimentando. Pero en cuanto a Pedro, me pregunto si no requeriría de una curva de aprendizaje. Quizás como en el caso del personaje de Bill Murray en la película What About Bob? ¿Qué le pasa a Bob? Tenía que iniciar con pasitos de bebé. Aprender a caminar siempre requiere paciencia. No fue sino hasta que terminó todo el episodio que los discípulos obtuvieron lo que querían. Se calmó el viento. ¿Por qué Jesús no hizo que el viento se calmara enseguida, en cuanto se percató del temor de los discípulos? Eso habría facilitado la caminata de Pedro. En apariencia, sin embargo, Jesús sintió que ganarían algo con la espera. Así es que, en este penúltimo capítulo, y antes de que se apresure a caminar sobre el agua, quiero que consideres la actividad en la que Pedro y los discípulos se ocuparon hasta el final: esperar. Digamos que decides salir de la barca. Confía en Dios y das un paso de fe como, por ejemplo, renunciar con valentía a un cómodo trabajo para consagrarte al llamado de Dios. Utilizarás un talento que crees que Dios te ha dado aun cuando estás muerto de miedo. Correrás riesgos en tus relaciones personales aun cuando detestas que te rechacen. Volverás a estudiar aunque la gente te diga que, financieramente hablando, eso no tiene sentido. Decides que confiarás en Dios y saldrás de la barca. ¿Qué ocurre después? Bueno, es posible que experimente una imparable y tremenda descarga de emoción. Tal vez tendrás una confirmación inmediata de su decisión. Las circunstancias coincidirán, cada riesgo dará resultados, sus esfuerzos serán coronados de éxito, su vida espiritual crecerá mucho, su fe se duplicará, y sus amigos se maravillarán, todo en el lapso de un claxo segundo. Quizás, pero no siempre, por una buena razón, Dios no siempre actúa a la velocidad de nuestro frenético ritmo. Muy a menudo somos seguidores doble expreso de un soberano descafeinado. Richard Morrow escribe que el libro que más se necesita en nuestros días podría titularse Tu Dios es demasiado rápido. Algunas formas de espera, tanto en las carreteras rápidas como en las salas de los consultorios médicos, son bastante triviales con respecto al esquema general de las cosas. Sin embargo, existen tipos de espera más serios y difíciles. La espera de una persona soltera porque Dios le haya reservado a su pareja en matrimonio, pero que está comenzando a desesperarse. La espera de una pareja sin hijos, que ansiosamente quieren iniciar una familia. La espera de Nelson Mandela, sentado en una celda durante 27 años, preguntándose si es que algún día saldría libre, o si su país alguna vez conocería la justicia. La espera de alguien que anhela tener un trabajo significativo pero que parece no encontrarlo. La espera de una persona profundamente deprimida, anhelando una mañana en la que se levantará con deseos de vivir. La espera de un niño que se siente torpe y lento y que anhela el día en que sea seleccionado antes que otro en el campo de juego. La espera de las personas de color por ese día en el que los hijos de todas las personas sean juzgados, no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. La espera de un anciano en un asilo, solo, gravemente enfermo, que solo aguarda la muerte. Todos y cada uno de nosotros en ciertas coyunturas de nuestras vidas tendremos que aprender a esperar. Lewis Smith escribe que esperar es nuestro destino como criaturas que no pueden obtener por sí mismas aquello en lo que tienen esperanza. Esperamos en la oscuridad una llama que no podemos encender. Esperamos con temor un final feliz que no podemos escribir. Esperamos un todavía no, que se siente como un nunca. Esperar
es la obra más difícil de la esperanza. Esperar puede ser lo más difícil a lo que somos llamados. Por eso es frustrante cuando nos volvemos a la Biblia y descubrimos que Dios mismo, que es todopoderoso y omnisciente, no deja de decirle a su pueblo: espera. Guarda silencio ante el Señor, espera en Él con paciencia. Pero tú, espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Dios se encuentra con Abraham cuando tiene 75 años y le dice que va a ser padre, ancestro de una gran nación. ¿Cuánto tardó en cumplirse esta promesa? 24 años. Abraham tuvo que esperar. Dios les dijo a los israelitas que dejarían de ser esclavos en Egipto y se convertirían en una nación. Pero el pueblo tuvo que esperar durante 400 años. Dios le dijo a Moisés que guiaría al pueblo hasta la tierra prometida, pero tuvieron que esperar durante 40 años en el desierto. En la Biblia, esperar está tan íntimamente ligado con la fe que en algunas ocasiones las dos palabras se usan indistintamente. La gran promesa del Antiguo Testamento era la venida del Mesías. Pero Israel tuvo que esperar generación tras generación, siglo tras siglo. Y cuando vino el Mesías, fue reconocido solo por los que tenían sus ojos fijos en su venida, como Simeón. Él era un anciano justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Pero ni aun la llegada de Jesús significó que la espera terminaba. Jesús vivió, enseñó, fue crucificado, resucitó y estaba por ascender cuando sus amigos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? O dicho de otra forma, ¿ya podemos dejar de esperar? Y Jesús dio una orden más: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Y vino el Espíritu Santo, pero eso tampoco significó que el tiempo de espera había terminado. Pablo escribió que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostraremos nuestra constancia. Tan solo en el Antiguo Testamento se le ordena 43 veces al pueblo que esperen, esperen en el Señor. Las últimas palabras escritas en la Biblia tienen que ver con la espera. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Es posible que no parezca, pero a la luz de la eternidad es pronto. Resiste. Amén. Ven, Señor Jesús. Excelente resistiremos, pero ven, te estamos esperando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos hace esperar? Si Él puede hacer todas las cosas, ¿por qué no nos da alivio, ayuda y respuesta hoy? Por lo menos en parte, y parafraseando a Ben Patterson, lo que Dios hace mientras esperamos es tan importante como aquello por lo que esperamos. La habilidad más importante de un caminante sobre el agua. La capacidad de esperar bien es una prueba de madurez. Los psicólogos mencionan la habilidad de soportar el aplazamiento de la gratificación. M. Scott Peck escribe que el aplazamiento de la gratificación es el proceso de calendarizar el dolor y el placer de la vida, de tal manera que se mejore enfrentando y experimentando primero el dolor y recuperándose de él. Esa es la única forma decente de vivir. Daniel Goleman escribió un libro de gran influencia en el que propone que la efectividad en la vida se basa más en lo que puede denominarse inteligencia emocional que en la inteligencia cognoscitiva. Esto es lo que puede causar que las personas con un alto coeficiente intelectual terminen en el fracaso matrimonial o con sus vocaciones frustradas. El núcleo de la inteligencia emocional es la habilidad de retrasar la gratificación y no vivir a merced de los impulsos. El ejemplo más célebre de este fenómeno es lo que se conoce como la prueba del bombón. Un niño de 4 años está en una habitación con algunos bombones y se le dice que la persona que está llevando a cabo el experimento tiene que salir por un momento.
Si el niño de 4 años espera hasta que la persona que está conduciendo el experimento regrese, se le darán 2 bombones. Si quiere comer de inmediato puede hacerlo, pero el primer bombón es el único que recibirá. Esto probará el alma de cualquier niño de 4 años, un microcosmos de la batalla eterna entre el impulso y la restricción, el id y el ego, el deseo y el control, la gratificación y el aplazamiento. Los niños desarrollan todo tipo de estrategias que les permitan esperar. Cantan, se cuentan a sí mismos historias, juguetean con sus dedos. De hecho, un niño se agachó a lamer la mesa como si el sabor de la golosina se hubiera transmigrado a la madera. Lo más asombroso es el impacto que este rasgo de carácter desplegado a la edad de 4 años tuvo en las vidas de quienes participaron en el experimento. Un equipo de investigación de la Universidad de Stanford le siguió la pista a estos niños durante muchos años. Los que pudieron esperar cuando tenían 4 años crecieron como personas socialmente más competentes, con mejor capacidad para lidiar con el estrés y con menos probabilidad de dejarse vencer bajo presión que los que no pudieron esperar. Los que se comieron el bombón crecieron como personas más obstinadas e indecisas, desplegando más fácilmente su disgusto por causa de la frustración y con resentimientos por no obtener suficientes cosas. Todavía es más sorprendente que el grupo de los que esperaron obtuvo calificaciones en el examen general de conocimientos estadounidenses, conocido por sus siglas SAT, que en promedio eran 210 puntos más altas que las del grupo de los que no esperaron. Más aún, después de todos esos años, los que no esperaron continuaron siendo incapaces de aplazar la gratificación. Además, varias investigaciones demuestran que el control de los impulsos débil es más probable que esté asociado con la delincuencia, al abuso de sustancias y al divorcio. No nos sorprende que Goleman, al resumir todo eso, denomine acertadamente a la habilidad de esperar la aptitud maestra. La incapacidad de controlar los impulsos y de rehusarse a vivir en espera y confianza paciente está cerca al corazón del deterioro humano. La vida ha sido así desde que Adán y Eva mordieron el bombón prohibido. Pablo escribió que, mientras esperamos que Dios arregle todo, sufrimos. Sin embargo, el sufrimiento produce resistencia, la resistencia carácter y el carácter esperanza. Dios produce estas cualidades en nosotros mientras esperamos. Esperar no es simplemente una cosa más que tenemos que hacer mientras obtenemos lo que deseamos. Esperar es parte del proceso de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué significa esperar en el Señor? Comencemos con una palabra acerca de lo que, bíblicamente, no significa esperar. No se trata de una espera pasiva porque ocurra algo para ayudarle a salir de sus problemas. La gente a veces usa la frase «estoy esperando en el Señor» como una excusa para no enfrentar la realidad, para no admitir su responsabilidad o para no actuar de la manera apropiada. He escuchado de personas con espantosos hábitos financieros, tales como gastar compulsivamente o negarse a ahorrar, y que justo a la mitad de un gran desorden monetario dicen, «Estamos esperando la provisión del Señor». Esto cuadra perfectamente en la categoría teológica del «no seas tonto». En este caso, esperar en el Señor no significa sentarse a esperar una carta de la compañía emisora de tarjetas de crédito que diga, «Le pagaremos $200 por causa de un error a su favor por parte del banco». Más bien, podría significar arrastrar a su pequeño yo financiero a una fuente en la que pueda aprender los principios bíblicos de una vida de buena mayordomía. Podría significar cultivar nuevos hábitos financieros como el uso de presupuestos, el diezmo, y posponer la compra de cosas hasta que realmente se tenga el dinero suficiente para pagarlas. Esperar, en el sentido bíblico, no es algo pasivo. No se trata de una forma de evadir la realidad que nos incomoda. Esperar en el Señor es aferrarse a Dios de una manera confiada, disciplinada, expectante, activa y en ocasiones dolorosa. Esperar en el Señor es la decisión diaria y continua para decir, confiaré en ti y te obedeceré, aun cuando las circunstancias de mi vida no sean de la manera como quiero
y tal vez nunca sean de la forma en que lo prefiero. Estoy arriesgando todo por ti. No tengo plan alterno. Y entonces, ¿cuál es el costo de esperar bien? Confianza paciente. Esperar en el Señor requiere de una confianza paciente. Confiaré en que Dios tenga buenas razones para decir, espera. Recordaré que Dios ve las cosas diferentes, porque Él cuenta con una perspectiva eterna. Pedro escribió, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dicen que una vez un economista leyó estas palabras y se emocionó mucho. Señor, ¿es verdad que 1000 años para nosotros son como un minuto para ti? Sí. Entonces $1.000.000 para nosotros debe ser solo un centavo para ti. Sí. Señor, ¿me darías uno de esos centavos? Por supuesto. Espera aquí un minuto. Con muchísima frecuencia anhelamos los recursos de Dios, pero no queremos ajustarnos a su tiempo. Queremos el centavo, pero no el minuto. Nos olvidamos que su obra en nosotros mientras esperamos es tan importante por lo que pensamos estar esperando. Esperar significa que le damos a Dios el beneficio de nuestra duda de que Él sabe lo que hace. Y debe ser confianza paciente. Confianza que está dispuesta a esperar una y otra vez, día tras día. Quizás eres soltero o soltera. Los estadounidenses viven en una sociedad en la que muy a menudo se asume que el matrimonio es normal y la soltería no. Puedes sentir el dolor de ese estigma. Quizás sientas un anhelo legítimo por una verdadera intimidad y cercanía a otra persona. Tal vez sientes un tipo de soledad que solo Dios puede sanar y de la que ningún otro ser humano es capaz de rescatarte. Esperar es tan difícil. Tal vez haya una relación potencial justo a tu puerta, pero sabes que no honraría a Dios. Es probable que sepas que no se trata de la persona adecuada, porque no comparte contigo su total compromiso con Dios. Quizás esa persona te está presionando para involucrarte sexualmente, aun cuando no están casados. Te sientes tentado a pensar así. Ya he esperado el tiempo suficiente. Estoy cansado. Voy a aceptar cualquier satisfacción que pueda darme esta vida y después me preocuparé por las consecuencias. ¿Esperarías en el Señor? Dirás con valentía, está bien, Señor. No me voy a enredar en una relación que sé que te deshonrará y dañará las almas de los implicados. Trataré de edificar la mejor vida que pueda en donde estoy, sin saber qué es lo que me depara el mañana. Aun cuando a veces siento que nadie más entiende el doloroso que es, confiaré en ti. Esperaré. Es posible que sueñes con ciertos logros en tu trabajo o en algún área de tu ministerio. Pero no está ocurriendo lo que esperabas. No conoces la razón, pero sí sabes que duele. Eres tentado a forzarlo, presionando, manipulando o tramando para obtener lo que quieres. O quizás estés tentado a dejar de hacer intentos por desarrollar el potencial que Dios te dio y dejarte llevar por la corriente. Tendrás la paciencia para no forzarlo ni abandonarlo, sino para esperar pacientemente, para continuar aprendiendo acerca de tus dones, para recibir con humildad retroalimentación y dirección de otros, para crecer un paso a la vez y confiar en el plan de Dios más que en lo que crees que es tu necesidad. Es probable que estés en una relación difícil. Quieres desentenderte de todo a nivel emocional, si no es que también físico. Pero Dios te dice, espera. Concéntrate en el amor que puedes ofrecerle a la otra persona, no en el que piensas que debes recibir. Confía en mí. Sigue ahí, sigue intentando. Tener el carácter para limitarte a tomar el bombón prohibido es una de las pruebas más grandes del mundo, pero vale la pena. ¿A qué se asemeja el esperar con confianza paciente? Henry Nouwen nos dio una ilustración de ese tipo de confianza, no mucho antes de fallecer en 1996. Al escribir sobre unos artistas del trapecio que se convirtieron en muy buenos amigos suyos, explicaba que existe una relación muy especial
entre el acróbata y el receptor. Esto no me sorprende. Si fuera acróbata, querría convertirme en el mejor amigo del receptor. Haría mi mejor esfuerzo para asegurarme de que no hubiera resentimientos persistentes de su parte. Querría caerle extremadamente bien. Mientras el acróbata se balancea muy alto sobre la multitud, llega el momento en que se suelta del trapecio y describe un arco en el aire. Durante ese instante, que debe sentirse como una eternidad, el acróbata queda suspendido en la nada. Es demasiado tarde para tratar de agarrarse otra vez del trapecio. Ya no hay marcha atrás. Sin embargo, es demasiado pronto para ser sujetado por el que lo va a recibir. El acróbata no puede acelerar la recepción. En ese momento su único trabajo es quedarse tan quieto y estático como le sea posible. El acróbata jamás debe tratar de recibir al receptor, le dijo el artista del trapecio a Nowen. Debe esperar en absoluta confianza. El receptor lo agarrará, pero debe esperar. Su trabajo no es agitarse ansiosamente. Si lo hace, de hecho podría propiciar su muerte. Su trabajo es quedarse quieto, esperar. Ese es el trabajo más difícil de todos. Esperar. Puede que estés ahora en ese momento muy vulnerable. Tienes que soltar aquello que Dios te ha pedido que sueltes, pero no sientes todavía que la mano de Dios te está agarrando. ¿Esperarás en confianza absoluta? ¿Serás paciente? Esperar requiere de confianza paciente. Humildad confiada. Esperar en el Señor también requiere de humildad confiada. Dijo el profeta: el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su futuro. El resultado de la justicia, tal como Él lo discierne, serán dos cualidades del carácter. La primera es la confianza, no tanto en mí mismo como en aquel que me sustenta. Es la seguridad de que Dios es capaz. Implica una orientación intrépida hacia el futuro. La segunda cualidad es la quietud, lo opuesto a la arrogancia y a la jactancia, un reconocimiento humilde de mis propios límites. Esperar es por naturaleza algo que solo los humildes pueden hacer con gracia. Cuando estamos esperando, reconocemos que no tenemos el control. En la sociedad norteamericana existe una correlación directa entre el estatus social y la espera. Mientras más alto sea tu estatus, menor es el tiempo que esperas. La gente de estatus social bajo siempre espera a la de estatus social más alto. Intenta, por ejemplo, llegar a la oficina de tu doctor y decirle a la recepcionista: «Soy una persona importante. Mi tiempo es tan valioso que no puedo esperar. El doctor debe atenderme de inmediato». Leí recientemente acerca del director general de una compañía que se frustró tanto al tener que estar sentado en una sala de espera que le envió una factura al doctor para que le pagara por el tiempo que lo mantuvo esperando. Esperar es algo bueno para las personas como yo. Me recuerda que no tengo el control. Yo soy el paciente. Estoy en la sala de espera. Esperar me hace humilde en áreas que necesito serlo. Podemos esperar con confianza, dado que esperar nos recuerda que estamos a la espera de alguien. La actividad más importante al hacerlo es la oración. La oración nos permite esperar sin preocupaciones. Hace unas cuantas noches no podía dormir. Estaba perturbado por toda clase de pensamientos del tipo: ¿y qué ocurre si? ¿Y si eso no cambia? ¿Y si no recibo lo que quiero tanto? Por mi mente pasaban pensamientos desesperados. Había un poco de verdad en ellos, es decir, cosas malas que podrían ocurrir, pero no me estaban llevando a la vida. Poco después de eso, leí el recuento de Jesús y sus amigos en una barca, bajo el azote de una tormenta. Los discípulos estaban desesperadísimos, debido a que, ¿lo recuerdas? Jesús dormía. Y entonces me impactó. Hay una experiencia que Jesús nunca tuvo. Él había experimentado virtualmente toda emoción humana, sufrimiento, gozo, dolor. Había estado cansado, molesto y esperanzado. Pero hubo una sola cosa que nunca experimentó. Nunca estuvo preocupado. Nunca tuvo pánico. En ese momento me di cuenta de que Dios nunca está desesperado. Hay personas que hablan acerca de reconocer la voz de Dios cuando Él les habla. Hay muchas cosas respecto a esto que no entiendo.
Pero lo que sí sé es que la manera en la que reconoces la voz de cualquier persona es experimentando su tono y su calidad. La voz de Dios nunca es desesperada. Cuando escuches pensamientos desesperados en tu mente, puedes estar seguro de que no es Dios quien habla. Puedes esperar en humildad confiada. Esperar en el Señor requiere de una esperanza inextinguible. Pablo escribió: porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. La esperanza a la que se refiere es, en sí misma, una forma de espera. Ernest Hoffman escribe: la esperanza del Nuevo Testamento es una espera y una expectativa paciente, disciplinada y confiada del Señor como nuestro Salvador. Demuestra su carácter vivo por medio de la perseverancia con la que aguarda. Es un novio aguardando por su esposa la noche de bodas. Es la espera de un atleta por la carrera que más le gusta correr. Es esperar a que el reloj señale las 6 de la mañana cuando es Navidad. Tienes 7 años y tus padres te dijeron que no los despertaras antes de esa hora, y sabes que algo bueno te aguarda. Si estás esperando en el Señor en estos días, es decir, si le estás obedeciendo, pero no ves aún los resultados que deseas, necesitas saber que en la Biblia hay una maravillosa promesa ligada a esta espera. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían, esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Nunca olvidaré el comentario de David Hubbard respecto a estos versículos. Fue un erudito en Antiguo Testamento y el hombre más inteligente que conocí. Escoge cualquier tema, como los lenguajes semíticos, la historia de la dinastía Ming, las innovaciones en la ingeniería, la música clásica, la teoría de la administración organizacional o las estadísticas de béisbol. Él era capaz de discutirlo con expertos en la materia. Debido a sus dotes de liderazgo, David pasó 30 años como presidente del seminario interdenominacional más grande del mundo, pero en su corazón esperaba el día en que pudiera jubilarse y dedicarse al estudio de su primer amor, el Antiguo Testamento. Ese era el bombón que más quería. Irónicamente, muy poco después de su jubilación, sufrió un ataque masivo al corazón y falleció. De igual forma, parecía haberse desvanecido la misma oportunidad que esperó por 3 décadas. Todos los que lo amamos y conocimos sentimos una inmensa tristeza. Pero para él era difícil lamentarse consigo mismo. Siempre insistió en que el valor de estudiar el libro era conocer a aquel que estaba tanto atrás como por encima de su propia obra. Así que la oportunidad que realmente esperó durante todos esos años, al fin la alcanzó. La última carta que recibí de él, justo unas cuantas semanas antes de su muerte, contenía un comentario acerca de esos versículos de Isaías relacionados con esperar en el Señor. David Hubbard escribió que debemos vivir esas palabras, volar, correr y caminar con ellas, un versículo por vez. En algunas ocasiones remontarás los cielos y volarás en alas de águilas. Esta es una hermosa imagen. Los ornitólogos dicen que las aves tienen 3 métodos de vuelo. El primero es el aleteo, es decir, mantener sus alas en constante movimiento para contrarrestar la fuerza de gravedad. Los colibríes pueden aletear hasta 70 veces por segundo. Aletear es lo que los mantiene en el aire, pero implica muchísimo esfuerzo. Aletear es un asunto poco elegante y burdo. Suelo invertir mucho tiempo aleteando. Me lleva de un lado a otro, pero no hay mucha elegancia implicada en ello. Un segundo método de vuelo es planear. Las aves alcanzan velocidad suficiente y luego se deslizan un poco en dirección descendente. Es mucho más elegante que aletear, pero desafortunadamente no lleva al ave muy lejos. La realidad, en la forma de la gravedad, se presenta rápidamente. Planear es lindo, pero no dura mucho. Y está el tercer método, remontar.
Solo unas cuantas aves, como en el caso de las águilas, son capaces de remontar. Las alas de las águilas son tan fuertes que les hacen posible sostenerse en corrientes ascendentes de aire caliente, en vientos térmicos que ascienden en forma vertical desde la tierra, de manera que, sin mover una sola pluma, pueden remontar grandes alturas. Se ha podido medir que las águilas alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora, sin hacer un solo aleteo. Simplemente se remontan en columnas invisibles de aire ascendente. Isaías dice que para quienes esperan en el Señor, habrá ocasiones en las que remonten el vuelo. Déjate llevar por una ráfaga del Espíritu. Jesús dijo, el viento sopla por donde quiere. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Tu vida estará algunas veces en tiempo de remontarte espiritualmente. Tal vez te encuentres ahí en este momento. Simplemente eres transportado a lo alto en el poder de Dios. Estás fuera de la barca. Dios responde tus oraciones con exagerada generosidad, utilizándote en formas que te impactarán, dándote poder para vencer la tentación y el pecado, haciéndote sorprendentemente productivo en tu vida laboral e inundándote con fortaleza y sabiduría que sobrepasa tus propias habilidades. Sé agradecido. Haz todo lo posible por permanecer en la corriente del poder del Espíritu. Obedece a la guía del Espíritu. Sigue orando y no supongas que estás remontando el vuelo por tu propia fuerza. Es posible que haya disciplinas específicas que te ayuden a ser impulsado por el poder del Espíritu, como estar en intimidad con Él, memorizar la Escritura o simplemente descansar lo suficiente. Identifícalas y sé muy inteligente al llevarlas a cabo. Edifica sobre ellas y disfruta del paseo. Estás caminando sobre el agua. Estás remontando el vuelo con el Espíritu. Pero hay otra línea en la descripción de Isaías. A veces no estamos remontando el vuelo, pero recorremos sin cansarnos. Si estás en esa posición, tu vida no se siente alejada del esfuerzo. No estás viendo muchos milagros. De repente tienes que aletear. Sin embargo, con persistencia y determinación, sabes que estás corriendo la carrera. Te sientes frustrado, pero también sientes que Dios se complace con tu obediencia. Debes mantenerte en la carrera, obedeciendo fielmente, sirviendo, dando y orando. No trates de producir artificialmente el éxtasis espiritual. No te compares con alguien que en este momento remonte el vuelo. Ya llegará tu oportunidad. Solo sigue corriendo. Luego viene la tercera condición que describe Isaías. En ocasiones no estamos remontando el vuelo y no podemos correr por causa de la duda, el dolor, la fatiga o el fracaso. En esas oportunidades todo lo que podemos hacer es caminar y no desmayar. Eso no es caminar sobre el agua. Es simplemente caminar. Todo lo que podemos hacer es decirle al Señor, Dios, continuaré. Parece que no estoy siendo fructífero y productivo, y además no me siento muy triunfante, pero seguiré, te obedeceré, simplemente continuaré caminando. Los 30 minutos más impactantes que jamás he visto en una película son la secuencia inicial de Saving Private Ryan, rescatando al soldado Ryan. Los veteranos de la guerra dicen que esta es la película más realista jamás lograda sobre el brutal sufrimiento que enfrentaron los soldados aliados durante el día D. Para ganar unos cuantos metros de terreno en la playa Omaha, en Normandía, se pagó un precio increíble. Costó sangre. En cierto sentido, al final del día D, el cambio fue poco. La gran mayoría del continente europeo todavía estaba, igual que el día anterior, bajo el poder de la esvástica. Solo este pequeño pedazo de terreno, de unos cuantos metros de arena, en una oscura extensión de playa, en un solitario país, era lo único que no estaba bajo el dominio del enemigo. Pero esa única y pequeña extensión de tierra fue suficiente. En honor a la verdad, al final de ese día todo había cambiado. Ahora había una abertura. Era solo una pequeña fisura, pero crecería un poco más cada día. Las fuerzas aliadas serían un poco más fuertes cada día. Todavía habría muchísimas batallas, muchísimo sufrimiento, muchísimas muertes, pero ahora era solo cuestión de tiempo, hasta que un día París fue liberada.
Luego, toda Francia. Los campos de concentración nazi fueron invadidos, los prisioneros liberados. Luego llegó el día en el que Hitler se suicidó en el búnker. El día en el que el juicio cayó sobre la bestia, lo cual siempre ocurre, lo cual siempre ocurrirá. Luego llegó el día VE, victoria en Europa. Luego el día VJ, victoria sobre Japón en el Pacífico. Los soldados podían regresar a la casa. La guerra había terminado. El enemigo había sido vencido. Entre el desembarco inicial en la playa Omaha y el tiro final de la última arma disparada, hubo una larga brecha. Pero la realidad es que la victoria quedó sellada en el día D. Después de el día VE fue solo cuestión de tiempo. Cierta vez una mujer dio a luz a su hijo, un niño destinado a regir sobre todas las naciones con cetro de hierro. Él enseñó acerca de y vivió en cierto reino, un tipo de vida que el resto de nosotros siempre soñó, pero que difícilmente se había atrevido a esperar. Pienso que en algunas ocasiones de la vida de Jesús, como cuando estuvo en el monte de la Transfiguración, o cuando llamó a su amigo Lázaro para que saliera del sepulcro, el Señor remontó el vuelo. Se levantó tan alto en el espíritu que nadie podía seguirle el paso. Subió como en propulsión a chorro. En otras ocasiones, como cuando lloró por Jerusalén, cuando se frustró con la lentitud de sus discípulos, o cuando enfrentó la oposición de los líderes religiosos, la vida le fue más difícil, pero se mantuvo corriendo. No se desvió de la ruta aun cuando iba cuesta arriba. Él era capaz de correr por mucho tiempo. Pero cuando llegó el momento de tomar el camino al Calvario, no estaba remontando el vuelo. Cuando la cruz se colocó en su espalda, lastimada y sangrante, no estaba corriendo. Caminó. Era un hombre joven, pero ese día tropezó y cayó. Todo lo que pudo hacer fue levantarse otra vez y caminar un poco más. Algunas veces todo lo que podemos hacer es caminar, pero en esas ocasiones eso es suficiente. Tal vez es cuando la vida es más difícil, cuando queremos más que nunca dejar todo, pero le decimos a Dios: no renunciaré a esto, seguiré poniendo un pie delante del otro, tomaré mi cruz, seguiré a Jesús aún en este camino. Quizás Dios aprecia nuestro caminar aún más de lo que estima que remontemos el vuelo o corramos. En todo caso, pagando un precio que nadie llegará a entender totalmente jamás. Jesús caminó al Calvario. Tomó sobre sí mismo en la cruz todo el quebranto de la raza humana, todo el sufrimiento del día D en la playa Omaha, y todo el sufrimiento por causa de todo el pecado y dolor de cada día de la historia de los seres humanos desde la caída. Después del sábado, antes de que sus amigos fueran a ocuparse de su cuerpo, la piedra fue cambiada de lugar, removida. En un sentido, nada había cambiado. Pilatos y los sumos sacerdotes todavía tenían el control. César aún reinaba y ni siquiera conocía el nombre de este oscuro Mesías en un país remoto. En primera instancia nadie lo supo, excepto un par de mujeres, pero ese fue el día D. Ahora habría una abertura, pequeña, inicialmente no mayor que la entrada a una tumba. Cada vez que te involucras en la batalla, cada vez que resistes el pecado, cada vez que proclamas el Evangelio, cada vez que das una porción de tus recursos para engrandecer el reino, cada vez que ofreces un vaso de agua fría en el nombre de Jesús, cada vez que esperas en el Señor, en cada ocasión, esa abertura se hace un poco más grande. La oscuridad es replegada un poco más. La luz se hace un poco más fuerte. En nuestro mundo hay algunos corredores bastante veloces. Hay algunas águilas que remontan el vuelo mucho más alto de lo que podemos ver. Es difícil ser alguien que camina cuando se está rodeado por corredores y águilas. Sin embargo, en algunas ocasiones, caminar es lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Él entiende todos los detalles al respecto. Caminar también cuenta. Y un día llegará la liberación. No nos equivoquemos. Habrá todavía muchas batallas, mucho sufrimiento, muchas muertes. Pero el día D ya ocurrió cuando nadie estaba mirando. Al final de ese día todo había cambiado. Así que sigue caminando, porque lo que esperamos no es más importante que lo que nos ocurre mientras aguardamos.
Solo es cuestión de tiempo. Sal de la barca. ¿Cómo tiendes a responder cuando debes esperar? ¿Por qué crees que Jesús esperó tanto tiempo antes de acercarse a los discípulos durante la tormenta? ¿En qué maneras has observado que esperar desarrolla tu carácter? ¿En qué área de tu vida te es más difícil esperar? ¿Cuál diría que es la diferencia entre esperar en el Señor y dejar pasar el tiempo? ¿Cómo transformarías tu actual forma de espera en una espera en el Señor? ¿Qué dirías que estás haciendo en estos días? ¿Remontando el vuelo, corriendo o caminando?